En esta bendita y nueva jornada que la gracia divina nos concede, deseo extenderles una cálida invitación a sumergirse conmigo en un momento de comunión y súplica verdaderamente singular, una plegaria que brota del mismo corazón del Salmo 42, reflejando un anhelo profundo e incesante del alma por la presencia de Dios. ¿Acaso alguna vez has experimentado esa aridez espiritual, esa sensación de que tu espíritu clama por más de la divinidad sin saber con certeza dónde encontrarla? Este salmo resuena precisamente con esa búsqueda. Es el lamento de un ser que persigue con fervor la conexión celestial, tal como un ciervo exhausto en el desierto busca desesperadamente las fuentes de agua. Si en este instante sientes esa sed insaciable de Dios en tu interior, te animo a expresar en los comentarios: tengo sed de Dios. Uniéndote así a esta comunidad de hermanos en la fe que aspiramos a ser constantemente renovados por su gloriosa presencia cada amanecer. El salmista nos presenta una metáfora de inmensa potencia, la del ciervo que, impulsado por una sed imperiosa, no ceja en su empeño hasta hallar las corrientes que lo sacien. De igual modo, nuestra búsqueda de Dios debe ser incansable, especialmente las primeras horas del día, cuando nuestro corazón anhela ser colmado de su paz y esperanza. Juntos, en este amanecer, elevaremos nuestro clamor como ese ciervo sediento, buscando esas aguas vivas que solo la omnipotencia divina puede otorgarnos. Antes de dar inicio a este sagrado tiempo, si este mensaje resuena en lo más íntimo de tu ser, por favor, regálale un me gusta para que YouTube pueda compartirlo con un mayor número de almas que, al igual que tú, atraviesan periodos de sequedad espiritual o desaliento, porque eso es precisamente lo que representas, un buscador genuino de la presencia divina, alguien que no se conforma con una existencia vacía, sino que aspira a ser repletado cada día por el inmenso amor de Dios. Reitero mi invitación a dejar tu huella en los comentarios con la frase: tengo sed de Dios. No hay motivo para la vergüenza, pues reconocer nuestra profunda dependencia de Dios es el primer escalón para ser plenamente llenados por su esencia. Al concluir esta oración, compartiré contigo una revelación especial, una palabra que encierra la clave para que tu alma descubra el reposo y la plenitud que tanto anhela, así que te insto a permanecer hasta el final. Padre Celestial, manantial inagotable de vida, nos acercamos a ti en esta mañana reconociendo nuestra sed profunda y verdadera, tal como tu palabra en el Salmo 42, versículos 1 y 2, proclama: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Señor, admitimos que nuestras almas están sedientas de ti, no de una sed meramente física, sino de una sed del Espíritu que solo tú tienes el poder de apaciguar. En esta mañana, antes de que las preocupaciones y las prisas del día nos envuelvan, venimos a beber de tu inagotable presencia. Hay jornadas, Padre, en las que sentimos nuestro ser árido y sin vida, como tierra seca y endurecida, momentos en los que pareciera que te encuentras lejos, a pesar de saber que jamás nos abandonarás. En esos instantes de desierto espiritual, necesitamos recordar con fe inquebrantable que tú sigues siendo nuestra inagotable fuente de vida. Señor Jesús, tú mismo declaraste: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros creemos en ti y te suplicamos que esos ríos fluyan poderosamente en nuestro interior hoy. A veces, Dios mío, intentamos saciar nuestra sed en otras fuentes, en las relaciones humanas, en el trabajo, en las posesiones materiales, pero nada de ello puede calmar la sed que solo tú eres capaz de satisfacer. Como el ciervo que no encuentra descanso hasta dar con el agua, así deseamos buscarte, con perseverancia, sin prisa pero sin pausa, sin desesperarnos pero sin conformarnos con vivir sedientos. Por las mañanas, Señor, nuestro corazón se encuentra más abierto y receptivo. El silencio de la madrugada nos facilita escuchar tu voz. Por ello, al iniciar este nuevo día, venimos a ti para ser colmados de tu presencia. Padre Celestial, comprendemos que existen momentos en los que tu presencia no se manifiesta de forma inmediata a nuestra percepción, instantes en los que nuestras plegarias parecen ascender hacia un cielo enmudecido. Sin embargo, en lo más profundo de nuestro ser, albergamos la certeza de que tú siempre estás allí, aguardando con paciencia nuestra perseverancia en la búsqueda. Tu palabra, faro de nuestra fe, nos enseña que recompensas a quienes te buscan con diligencia, quizás no siempre de la manera que anticipamos, pero indefectiblemente de la forma que más necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. En esta nueva mañana,
Declaramos con convicción que nuestra alma no solo anhela bendiciones materiales, sino que tiene sed de ti mismo, no de aquello que puedes concedernos, sino de la inefable dicha de tu compañía. Que esta sed, lejos de ser percibida como un vacío o una carencia, sea abrazada como una invitación amorosa a acercarnos más a ti, una oportunidad dorada para experimentar una vez más tu inquebrantable fidelidad. Te damos gracias, Padre, porque incluso nuestra sed espiritual es una prueba palpable de que has grabado la eternidad en nuestros corazones, un recordatorio de que fuimos creados para ti y que nuestra alma inquieta no hallará verdadero reposo hasta que descanse plenamente en ti. Confesamos, amado Padre, que en ocasiones intentamos saciar esta sed profunda con alivios temporales, similares a beber agua salada que, en lugar de calmar, solo intensifica nuestra deshidratación. Así ocurre cuando buscamos satisfacción en las efímeras ofertas del mundo. Tú conoces, Señor, esos instantes en los que despertamos con un vacío inexplicable en el pecho, esa sensación de que algo vital nos falta, aunque no logremos articular qué es. Esa es nuestra alma clamando desesperadamente por ti. Hay días en que la vorágine de la rutina nos distrae de esta sed inherente, jornadas en las que corremos de una actividad a otra y, al final del día, a pesar de la aparente ocupación, nos sentimos extrañamente vacíos. Esto se debe a que hemos descuidado beber de la fuente de vida que solo tú ofreces. Ayúdanos, Señor, a discernir los síntomas de la sed espiritual, cuando nos sentimos irritables sin causa aparente, cuando nada parece satisfacernos, cuando intentamos llenar cada minuto con distracciones superficiales. Todo esto puede ser nuestra alma implorando tiempo en tu presencia. A veces, Padre, nuestra sed es tan intensa que provoca un dolor punzante, similar a la sed física cuando la garganta se reseca. Así, el alma puede doler cuando ha pasado demasiado tiempo sin beber de tu presencia vivificante. Pero, cuán hermoso es, Señor, cuando después de un periodo en el desierto espiritual, encontramos nuevamente tu fuente inagotable. Es comparable al primer trago de agua fresca y pura después de un día extenuante bajo el sol ardiente. Nada se equipara a ese alivio y gozo. Reconocemos que has implantado esta sed en nosotros precisamente para que no nos conformemos con menos de lo que anhelas darnos, para que no nos contentemos con una existencia superficial. Padre, sabemos que el siervo no busca cualquier agua, sino agua limpia y fresca, vivificante. De la misma manera, nosotros no deseamos cualquier experiencia espiritual, sino la experiencia genuina y transformadora de tu presencia misma. Existe una diferencia crucial, Señor, entre tener sed de ti y tener sed de las meras emociones o sensaciones que pueden surgir al estar contigo. Nuestra sed es por ti, el Dios vivo. Deseamos fervientemente amarte por tu esencia misma, Padre, no solo por las emociones elevadas que tu presencia despierta en nosotros. Anhelamos que nos enseñes a discernir tu voz inconfundible en medio del clamor de tantas otras que compiten por nuestra atención, a distinguir la verdadera sed del alma de los efímeros anhelos del corazón. Agradecemos infinitamente que, al acudir a ti con nuestra sed más genuina, jamás nos despidas con las manos vacías. Siempre tienes algo precioso para concedernos, incluso si no es exactamente lo que esperábamos recibir. Señor, suplicamos que esta sed que nos embarga sea el umbral hacia un encuentro profundo y transformador contigo, que no nos conformemos con meramente hablar de ti, sino que experimentemos tu innegable realidad en cada faceta de nuestras vidas. Padre nuestro, tú conoces el dolor punzante que a veces invade nuestra alma cuando tu presencia parece distante, esas noches de lágrimas donde nos preguntamos con angustia, ¿dónde estás? El salmista expresó esa misma aflicción al escribir. Fueron mis lágrimas mi comida de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Señor, a veces esa pregunta la formulan otros, y el dolor es aún más agudo cuando somos nosotros mismos quienes nos la planteamos. Hay momentos en que las circunstancias de la vida giran de forma inesperada y sentimos que nos has olvidado, instantes en que nuestras súplicas parecen no ser escuchadas, y nuestra búsqueda de ti, infructuosa. En esos abismos de vacío, cuando nuestro corazón se siente hueco y nuestras fuerzas flaquean, recordamos con fe que tú sigues siendo el mismo Dios fiel e inmutable de siempre. Señor, comprendemos que nuestras emociones no siempre reflejan la realidad. Podemos no sentir tu presencia, pero eso no anula tu cercanía. Podemos no percibir tu mano obrando, mas eso no significa que no estés trabajando incansablemente en nuestro favor. A veces,
La aflicción del alma es tan profunda que amenaza con quebrarnos, y la tristeza se vuelve tan abrumadora que nos cuesta levantarnos cada mañana. Sin embargo, incluso en esos instantes de oscuridad, tú permaneces a nuestro lado, Padre. Cuando otros nos interrogan con la pregunta, ¿dónde está tu Dios? En medio de nuestras tribulaciones, ayúdanos a responder, no solo con palabras, sino con una fe inquebrantable que se niega a ceder. Reconocemos que la vida de fe incluye temporadas de sequedad espiritual, momentos en que parece que transitamos por el valle de sombra de muerte, pero aún allí, tú estás con nosotros. El dolor del alma sedienta no es un castigo, Señor, sino la consecuencia natural de habitar en un mundo caído, un mundo donde aún no hemos alcanzado nuestro hogar eterno junto a ti. Ayúdanos a no ocultar nuestro dolor, sino a presentarlo honestamente ante ti, tal como lo hizo David en los Salmos, Job en su sufrimiento y Jesús en la cruz. Padre, tú conoces esos días en que despertamos y lo primero que sentimos es un peso abrumador en el pecho, cuando incluso antes de que nuestros pies toquen el suelo, ya presentimos que el día será un desafío. Tú sabes, Señor, lo que se siente cuando oramos y las palabras parecen rebotar en el techo, cuando te hablamos pero nos invade la sensación de estar hablando solos, esos momentos en que el silencio de Dios duele más que cualquier ruido. Conoces, Padre, esa sensación cuando intentamos buscarte pero nos sentimos como extraños, cuando otros alaban con gozo desbordante mientras nosotros apenas podemos susurrar palabras de adoración, cuando parece que todos tienen una conexión contigo menos nosotros. Señor, tú comprendes el dolor de ver a otros recibir respuestas a sus oraciones mientras las nuestras parecen desvanecerse en el aire, cuando presenciamos milagros en otras vidas pero en la nuestra solo vemos lucha y sequedad. Tú conoces, Padre, esas madrugadas en vela, cuando el alma está inquieta, cuando damos vueltas en la cama preguntándonos por qué nos sentimos tan vacíos por dentro, tan desconectados de ti. ¿Sabes cuán profundamente duele cuando escuchamos el bienintencionado, pero a menudo punzante, consejo de solo ten fe, precisamente cuando nuestra alma se esfuerza al máximo por aferrarse a la creencia, o cuando nos sugieren ora más, después de haber derramado nuestras últimas palabras en súplica, hasta sentirnos completamente agotados? Señor, tú comprendes la agonía de desear fervientemente servirte, pero sentir que carecemos de cualquier ofrenda valiosa, de querer adorarte con todo nuestro ser, pero hallar el corazón petrificado como una piedra, o de anhelar amarte más profundamente, mientras una frialdad gélida parece invadir nuestro interior. Padre, conoces esos instantes en que intentamos sumergirnos en tu palabra, pero las letras se nublan por las lágrimas. Cuando abrimos la Biblia en busca de consuelo, más las promesas parecen incapaces de penetrar la dureza de nuestro corazón herido. Tú sabes lo que se siente cuando otros nos aseguran que Dios tiene un plan, pero nosotros somos incapaces de vislumbrar cualquier rayo de bondad en medio de nuestra realidad presente, cuando la esperanza se siente como un eco lejano, inalcanzable. Señor, tú entiendes el profundo cansancio del alma que ha librado innumerables batallas, cuando nos encontramos exhaustos de combatir luchas que parecen no tener fin, sintiéndonos como soldados heridos, desprovistos de la fuerza para continuar en la guerra espiritual. Padre, conoces el dolor de sentirnos incomprendidos, incluso por aquellos que más amamos, cuando intentamos expresar lo que sentimos pero no hallamos las palabras adecuadas, cuando nos embarga una soledad abrumadora incluso en medio de la multitud. Tú sabes, Señor, el sufrimiento que provoca al compararnos con nuestro yo de antaño, cuando recordamos épocas en las que sentir tu presencia era tan natural y ahora parece imposible retornar a ese lugar de conexión. Conoces, Padre, esas veces en que fingimos estar bien para no preocupar a los demás, cuando una sonrisa se dibuja en nuestros labios mientras por dentro gritamos en silencio, cuando ponemos nuestra mejor cara a la iglesia, solo para derrumbarnos al llegar a casa. Señor, comprendes la culpa que nos corroe por no sentirnos espiritualmente plenos, cuando nos juzgamos severamente por no poseer la fe que creemos que deberíamos tener, cuando nos castigamos por no ser los cristianos impecables que otros esperan que seamos. Padre, tú sabes lo que se siente cuando el futuro, en lugar de infundir esperanza, se convierte en una fuente de temor, cuando al pensar en el mañana, en vez de emoción, experimentamos una punzante ansiedad, cuando los sueños se han transformado en pesadillas. Tú conoces, Señor, el dolor desgarrador de perder a seres queridos y sentir que no sabemos cómo continuar sin ellos, cuando el vacío que dejaron se siente más palpable que tu propia presencia, cuando el anhelo es tan intenso que duele hasta respirar.
Pero en medio de todo este dolor y esta profunda sequedad, Padre, sabemos con certeza que tú no nos has abandonado. Que incluso cuando no te percibimos, tú sigues allí, y que tu inmenso amor por nosotros no fluctúa con el vaivén de nuestros sentimientos. Ayúdanos, Señor, a recordar que el dolor del alma no es el final de la historia, que tú has prometido que el que siembra con lágrimas, con gozo cosechará, y que después de la noche más oscura, invariablemente llega el amanecer. Señor Dios, en medio de nuestra sed más profunda, anhelamos rememorar tu fidelidad inquebrantable en el pasado, tal como el salmista que recordaba: me acordaré de estas cosas, y derramaré mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Padre, tú nos has instruido en tu palabra sobre la trascendental importancia de recordar tus maravillas. Dice el Salmo 105 que recordar no es simplemente vivir anclado en el pasado, sino una poderosa acción de traer la fidelidad experimentada en el pasado directamente al presente, anclando así nuestra esperanza. Recordamos, Señor, esos momentos sagrados en los que tu presencia se hizo sentir de manera extraordinaria y palpable. Esas experiencias de adoración profunda donde tu gloria llenó cada rincón del lugar, transformando la atmósfera. Esas ocasiones invaluables en las que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, inundó nuestros corazones, calmando nuestras ansiedades. Traemos a nuestra memoria las innumerables oraciones que has respondido, a menudo de maneras que superaron nuestras expectativas, y las puertas que has abierto milagrosamente cuando parecían irrevocablemente cerradas. Recordamos los caminos que has trazado en medio de nuestros desiertos, allí donde no vislumbrábamos salida alguna, demostrando tu creatividad y poder sin límites. Con gratitud, recordamos las veces incontables en que nos has consolado en medio del dolor más agudo, como has obrado maravillosamente para convertir nuestro lamento en danza, enjugando cada una de nuestras lágrimas y concediéndonos nuevas y poderosas razones para volver a sonreír. Señor, también evocamos con asombro tu constante provisión, como has suplido nuestras necesidades más apremiantes incluso cuando no teníamos la menor idea de dónde provendría la ayuda, y como te has manifestado como nuestro firme sustento en tiempos de escasez y dificultad. De igual manera, atesoramos en nuestra memoria tu inquebrantable protección, esas ocasiones en que nos has guardado de peligros inminentes que ni siquiera éramos conscientes de que existían, enviando a tus ángeles para que acamparan protectoramente a nuestro alrededor. Rememoramos con anhelo esos preciosos momentos de comunión íntima contigo, esas mañanas de oración en las que tu presencia era tan vívida y real que casi podíamos tocarla, y esas noches de adoración profunda en las que el tiempo parecía detenerse, inmersos en tu majestuosidad. Recordamos con gratitud cómo has utilizado nuestras pruebas más difíciles para fortalecernos, transformando nuestras heridas más profundas en manantiales de compasión y empatía hacia los demás, y cómo, de manera asombrosa, has usado nuestro propio dolor para acercarnos aún más a ti. Padre, ayúdanos a recordar no solo tus milagros grandiosos y espectaculares, sino también tus pequeñas, pero constantes, misericordias diarias. El simple acto de respirar, el latido constante de nuestro corazón, la calidez y el amor de la familia que nos rodea. Que la memoria viva de tu fidelidad pasada se convierta en el ancla inquebrantable de nuestra esperanza en el presente, y que el recordar todo lo que has hecho nos infunda la fuerza y la convicción necesarias para confiar plenamente en lo que harás en el futuro. Señor, al igual que Israel colocó piedras conmemorativas para recordar el cruce del Jordán, deseamos erigir piedras de memoria en lo profundo de nuestro corazón, para recordar perpetuamente tu inmutable fidelidad. Gracias, Padre, porque tu fidelidad no depende en lo más mínimo de nuestras cambiantes circunstancias. Tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y lo que fuiste para nuestros antepasados, lo eres para nosotros hoy. Que el recordar tu fidelidad de antaño nos anime y fortalezca para esperar con certeza tu fidelidad futura, y que la rica historia de todo lo que has obrado nos llene de una esperanza viva en lo que aún harás en nuestras vidas. Recordamos, Padre, esa vez cuando creímos que todo estaba perdido, cuando la oscuridad nos envolvía, pero tú apareciste milagrosamente en el último e inesperado momento. Cuando los médicos no tenían más esperanzas que ofrecer, pero tú interviniste con sanidad divina. Cuando nuestras finanzas se agotaron por completo, pero tú enviaste ayuda de la fuente menos esperada. Señor, recordamos esos instantes críticos cuando nuestro matrimonio estaba al borde del colapso, pero tú trajiste restauración y unidad. Cuando nuestros hijos se desviaron del camino,
pero tú, en tu infinita gracia, los trajiste de vuelta a casa. Cuando la depresión nos sumergió en lo más profundo de la desesperación, pero tú nos sacaste a la luz, a tu maravillosa luz. Rememoramos esas noches de llanto que parecían interminables, pero tú, fiel a tu promesa, hiciste que el gozo llegara con el amanecer. Recordamos, finalmente, cuando oramos y oramos sin vislumbrar respuesta alguna, hasta que un día, en tu perfecto tiempo, la respuesta llegó de la manera más perfecta y oportuna. Padre Celestial, en la vorágine de nuestra existencia, es asombrosamente sencillo que la rutina cotidiana borre de nuestra memoria tus milagros y tus innumerables actos de amor. Por ello, nos sentimos compelidos a detenernos, a hacer una pausa intencional para traer a nuestra mente y a nuestro corazón cada una de tus maravillas. Recordamos vívidamente aquellos años de nuestra niñez, cuando la vasta complejidad del mundo nos hacía creer que todo era imposible de alcanzar, pero tú, en tu infinita bondad, nos abriste puertas y nos concediste oportunidades que jamás hubiéramos podido imaginar. Recordamos con gratitud aquellos momentos en que nos sentíamos atrapados en situaciones difíciles, sin vislumbrar una salida, pero tú, con tu poder ilimitado, abriste caminos donde antes no los había. Señor, guardamos en lo más profundo de nuestro ser la memoria de la primera vez que experimentamos tu amor real y tangible en nuestro corazón. Ese instante epifánico en el que comprendimos que no éramos huérfanos desamparados en este mundo, sino hijos amados, cuidados y valorados. Fue un momento de revelación donde la verdad de que teníamos un Padre Celestial, uno que se preocupa por cada detalle minúsculo de nuestras vidas, nos llenó de una paz inefable. Rememoramos con humildad cuando estábamos completamente perdidos en la oscuridad del pecado, y tú, con tu luz inigualable, nos encontraste y nos trajiste de regreso. Cuando nos encontrábamos muertos espiritualmente, y tú nos infundiste una vida nueva y vibrante. Cuando la esperanza se había desvanecido por completo, y tú, con tu presencia, te convertiste en nuestra inquebrantable esperanza. Padre, recordamos con asombro los momentos en que tu palabra cobró vida de una manera sin precedentes en nuestro corazón, cuando leíamos un versículo que quizás habíamos leído miles de veces antes, pero esa vez, y solo esa vez, resonó directamente en nuestra alma, sintiendo que tú nos hablabas de manera personal e íntima. Atesoramos las veces en que, con fe, pusimos nuestros problemas más grandes en tus manos, y experimentamos esa paz que desafía toda lógica humana, esa tranquilidad que sobrepasa cualquier entendimiento, cuando dejamos de luchar en nuestras propias fuerzas y permitimos que tú tomaras el control absoluto, y milagrosamente, todo se transformó. Señor, recordamos con gratitud a esas personas extraordinarias que has puesto en nuestro camino en el momento preciso en que más las necesitábamos. Verdaderos ángeles con rostro humano que llegaron con la palabra exacta, la ayuda indispensable o el abrazo sanador que calmó nuestras heridas. Recordamos cuando pensábamos que ya no podíamos más, que nuestras fuerzas habían llegado a su límite, pero tú nos infundiste el valor y la fortaleza para dar un paso más, y cuando creíamos haber alcanzado nuestro umbral, descubrimos que contigo, nuestro potencial era ilimitado. Padre, recordamos los sueños y anhelos que tú mismo sembraste en nuestro corazón y cómo, poco a poco, los has ido cumpliendo, a veces de maneras inesperadas y diferentes a como habíamos imaginado, pero siempre, sin excepción, de una forma que superó con creces nuestras mejores expectativas. Rememoramos cuando el mundo, con sus limitaciones, nos decía que algo era imposible, pero tú nos susurraste que contigo todo es posible. Cuando las circunstancias gritaban derrota, pero tú, con tu voz suave y poderosa, susurraste victoria en nuestro espíritu. Señor, recordamos las veces en que caímos y pensamos que jamás podríamos levantarnos, pero tú, con tu mano extendida, nos pusiste de pie nuevamente, cuando fallamos y nos sentíamos indignos de perdón, pero tú nos mostraste la inmensidad de tu gracia inmerecida. Recordamos, Padre, cuando el futuro se veía tan oscuro y aterrador que ni siquiera queríamos pensar en él, pero tú fuiste iluminando el camino, paso a paso, disipando las tinieblas. Cuando el miedo al mañana nos paralizaba, pero tú nos enseñaste a vivir un día a la vez, confiando en tu provisión constante. Gracias, Señor, porque cada cicatriz en nuestro corazón es un testimonio elocuente de tu fidelidad inquebrantable. Cada prueba superada es una prueba tangible de tu poder ilimitado, y cada lágrima que has enjugado es una muestra profunda e inconfundible de tu amor eterno. Que jamás olvidemos, Padre, de dónde nos has sacado y hasta dónde nos has traído.
Que la gratitud por tu fidelidad pasada sea el combustible inagotable de nuestra fe presente, impulsándonos hacia adelante con confianza y certeza. Padre Celestial, al igual que el salmista que se hablaba a sí mismo diciendo, ¿por qué te desanimas, oh alma mía, y por qué te angustias dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Nosotros también nos animamos a esperar en ti, nuestra única y verdadera salvación. Señor, en la travesía de nuestra existencia, a menudo nos encontramos en la imperiosa necesidad de recordarle a nuestra propia alma dónde debe reposar nuestra esperanza inquebrantable. No en las efímeras circunstancias que nos rodean, ni en las personas que, aunque bien intencionadas, son imperfectas, sino exclusivamente en ti. La esperanza, Padre, trasciende el mero sentimiento que fluye y refluye con las mareas de la vida. Es, más bien, una decisión consciente que tomamos cada amanecer, una elección deliberada de creer en tu intrínseca bondad, aun cuando ésta no se manifieste de inmediato a nuestros ojos. Tu palabra, faro luminoso de nuestra fe, nos asegura en Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por ello, imploramos que hoy nos colmes de esa esperanza divina, la cual no es un optimismo superficial ni un fingimiento de que todo marcha bien cuando no es así. Es, en esencia, la firme convicción de que tú tienes el control absoluto, incluso cuando nuestra limitada comprensión no alcanza a discernir los hilos de tu propósito. Como bien lo expresa Hebreos 11:1, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Anhelamos esa certeza inquebrantable, Señor, esa profunda convicción de que tú estás obrando poderosamente en nuestras vidas, aunque tus pasos no sean invisibles. Existe una distinción crucial, Padre, entre la desesperanza transitoria que puede embargarnos en una situación particular y la esperanza eterna que solo encontramos en ti. Podemos sentirnos temporalmente sin esperanza en una coyuntura específica, pero jamás sin esperanza en ti, la fuente inagotable de toda esperanza. Ayúdanos, pues, a depositar nuestra esperanza en los pilares correctos, no en que nuestras circunstancias cambien conforme a nuestros deseos, sino en que tú, en tu infinita sabiduría, uses nuestras circunstancias, por adversas que parezcan, para nuestro bien supremo. Señor, cuando el mundo a nuestro alrededor clama desesperanza y nos sumerge en la incertidumbre, ayúdanos a recordar que tú eres el Dios de los imposibles, para quien no existe situación sin salida ni problema insuperable. La esperanza verdadera nos sostiene firmemente en los momentos más oscuros y sombríos. Es el hilo invisible, pero poderoso, que nos conecta contigo cuando nuestra visión terrenal no logra percibirte. Es la luz inconfundible al final del túnel más largo, cuando todo parece envuelto en una densa oscuridad. Padre, concédenos la fuerza divina para elegir la esperanza activamente, aun cuando nuestros sentimientos nos arrastren en la dirección opuesta. Que nuestra esperanza no se base en lo que vemos con nuestros ojos mortales, sino en la inmutable verdad de lo que sabemos de ti, de tu carácter inalterable y tu fidelidad eterna. Recordamos las reconfortantes palabras de Jeremías: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Tú eres innegablemente bueno con aquellos que esperan en ti, aunque la espera sea prolongada y ponga a prueba nuestra paciencia. Señor, oramos para que nuestra esperanza se vuelva tan contagiosa y vibrante que otros puedan ver en nosotros una luz, una esperanza que no se explica por nuestras circunstancias favorables, sino únicamente por nuestro Dios vivo. Ayúdanos a esperar no solo los milagros grandiosos y espectaculares, sino también a descubrir la esperanza y la alegría en las pequeñas bendiciones diarias, en la belleza de un nuevo amanecer, en la calidez de una sonrisa sincera, en una palabra de aliento oportuna. Que esta esperanza nos infunda paciencia inquebrantable en la tribulación, y nos impida caer en la desesperación cuando las respuestas a nuestras oraciones tardan en llegar. Padre, sabemos con certeza que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta esperanza divina, cimentada en tu amor, jamás nos fallará. Gracias, Señor, porque en los momentos más difíciles, cuando parece no haber ninguna razón lógica para esperar, tú mismo eres nuestra esperanza viva. No esperamos en una cosa, en un concepto abstracto, esperamos en alguien, en ti. Que podamos declarar con el salmista, con fe inquebrantable, aún he de alabarle.
Aunque ahora no comprendamos plenamente el propósito de nuestro dolor, aunque ahora duela profundamente, todavía tenemos la esperanza cierta de alabarte, porque sabemos en lo más profundo de nuestro ser que tú eres fiel, hoy y siempre. Señor, la esperanza no es meramente aguardar pasivamente a que algo bueno suceda, es la confianza activa y dinámica de que tú estás obrando sin cesar, incluso cuando no logramos ver los resultados inmediatos de tu trabajo. Es la convicción de que cada día que pasa nos acerca inexorablemente a tu propósito perfecto y sublime para nuestras vidas. Padre, ayúdanos a comprender que la esperanza verdadera y duradera no emana de las fluctuantes circunstancias externas, sino de tu carácter inmutable, que nunca cambia. Tú eres el mismo Dios Todopoderoso que resucitó a Jesús de entre los muertos, y ese mismo poder transformador está plenamente disponible para nosotros hoy. Cuando otros a nuestro alrededor pierdan la esperanza, Señor, que nosotros nos convirtamos en faros de luz en medio de la tormenta, que nuestra confianza en ti sea tan auténtica y palpable que otros se sientan atraídos a conocer la fuente de nuestra inquebrantable paz. Reconocemos, Padre amado, que en ocasiones, nuestra naturaleza humana nos impulsa a depositar nuestra esperanza en cimientos frágiles y equívocos. Anhelamos fervientemente que las personas a nuestro alrededor cambien para mejor, que las circunstancias adversas se transformen en oportunidades y que los problemas que nos agobian simplemente se desvanezcan. Sin embargo, en tu infinita sabiduría, tú nos enseñas paciente y amorosamente a depositar toda nuestra esperanza exclusivamente en ti, la fuente inagotable de toda verdadera seguridad. Señor, la esperanza genuina tiene el poder transformador de permitirnos soñar de nuevo, incluso cuando el dolor más profundo ha marchitado nuestros anhelos más preciados, y cuando las desilusiones repetidas nos han arrastrado al cinismo más absoluto. Es en esos momentos de desolación que tú, con tu gracia incomparable, vienes y plantas semillas vibrantes de esperanza en el desierto reseco de nuestro corazón. Padre, sabemos íntimamente que esperar no es una tarea sencilla. A menudo, la espera misma duele más intensamente que la necesidad o el problema que la origina. No obstante, tú nos prometes con inquebrantable fidelidad que aquellos que esperan en ti jamás serán avergonzados, que el tiempo de espera, lejos de ser un tiempo perdido, es en realidad un periodo sagrado de preparación y fortalecimiento. Ayúdanos, Señor, a no confundir la esperanza con la impaciencia, a no caer en la falsa creencia de que, por esperar en ti, todo debe suceder de manera inmediata. Enséñanos, por el contrario, que tu tiempo es perfecto, y que la verdadera esperanza nos infunde la paciencia necesaria para aguardar ese momento divino y oportuno. Padre, la esperanza genuina redefine nuestra perspectiva, transformando lo que antes veíamos como un final absoluto en una mera pausa, lo que considerábamos un punto final ineludible en una simple coma. Esto se debe a que sabemos con certeza que tú siempre tienes la última palabra, y que tu palabra final siempre es de bien, de restauración y de propósito. Señor, oramos para que nuestra esperanza no sea únicamente para nuestro beneficio personal, sino que se convierta en una fuente de bendición y luz para otros. Que cuando alguien a nuestro alrededor se encuentre al borde de perder la esperanza, pueda hallar en nosotros, en nuestra fe inquebrantable, una razón poderosa para seguir creyendo. Reconocemos, Padre, que la esperanza cristiana verdadera no niega la cruda realidad del dolor presente, no pretende que todo está bien cuando evidentemente no lo está. Pero sí proclama con convicción que el dolor presente no es la historia completa, que hay mucho más allá. Ayúdanos, Señor, a recordar que la esperanza cristiana tiene un nombre glorioso, Jesús. Él es nuestra esperanza de gloria, en Él encontramos la vida eterna, en Él tenemos el perdón de nuestros pecados, en Él descubrimos nuestro propósito existencial y en Él reside nuestro futuro asegurado. Padre, cuando la esperanza parece flaquear y se siente débil en nuestro corazón, recordamos que la responsabilidad de mantenerla viva no recae en nuestras frágiles fuerzas. Es tu Espíritu Santo quien mantiene encendida la llama de la esperanza en nosotros, con su poder constante. Señor, que nunca, bajo ninguna circunstancia, intercambiemos la esperanza verdadera por falsas promesas o ilusiones efímeras. Que no depositemos nuestra confianza en la suerte caprichosa, en supersticiones vacías, en los horóscopos engañosos o en las promesas huecas que el mundo ofrece. Nuestra esperanza inquebrantable está firmemente depositada en ti, el Dios vivo y verdadero. Gracias, Padre,
porque incluso cuando nuestra mente no logra discernir qué esperar exactamente, sabemos en quién hemos creído. Sabemos con certeza que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres amor, y esa verdad profunda es más que suficiente para seguir esperando con convicción. Que podamos declarar con la audacia de Job: aunque él me matare, en él esperaré. Que nuestra esperanza sea tan formidable que ni siquiera la muerte tenga el poder de arrebatárnosla, porque sabemos que en ti tenemos la promesa de la vida eterna. Señor nuestro, el salmista, en su profunda expresión poética, habló de aguas profundas al decir: abismo que llama a abismo a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. A veces, nos sentimos precisamente así, como si las gigantescas olas de la vida amenazaran con hundirnos en la desesperación. Pero tú, Padre, no eres la tormenta que nos azota. Tú eres, de manera inmutable, nuestro refugio inexpugnable en medio de la tormenta. Como lo expresa con majestuosidad el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así, cuando las circunstancias de la vida se transforman en un mar embravecido, y los problemas se suceden sin tregua, como olas gigantescas que amenazan con engullirnos, corremos presurosos hacia ti, nuestro inexpugnable puerto seguro. Señor, tal como declara el Salmo 91, 2, diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú eres, en efecto, nuestro bastión inquebrantable, nuestro refugio inexpugnable donde podemos escondernos y hallar seguridad. Tu palabra nos promete solemnemente en Isaías 43, 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. No nos prometes una vida sin aguas profundas ni desafíos, pero si nos aseguras tu presencia constante e inquebrantable en medio de ellas, una promesa que infunde paz y coraje en el alma. Padre, en ocasiones, las tormentas de la vida parecen tan feroces y abrumadoras que tememos ser completamente destruidos por su embate. Sin embargo, recordamos con fe inquebrantable que Jesús mismo calmó una tempestad furiosa con solo pronunciar las palabras: calla, enmudece. En medio de las olas amenazantes que buscan hundirnos, ayúdanos a recordar que tú tienes el control absoluto sobre todas las aguas, que no existe tormenta alguna, por más colosal que parezca, que pueda superar tu poder ilimitado. Señor, cuando un abismo parece llamar a otro abismo, cuando una crisis se encadena a otra, recordamos que tú eres capaz de hacer que todas las cosas, incluso las más difíciles, obren para bien de aquellos que te aman con sinceridad. Eres nuestro refugio no solo contra las tormentas externas que azotan nuestras vidas, sino también contra las tempestades internas de la ansiedad, el miedo y la desesperanza que pueden agitar nuestro corazón con furia. Como el ave que encuentra resguardo seguro en el hueco de la roca durante una tempestad desatada, así encontramos refugio y paz en ti. Tú eres nuestra roca inamovible, nuestro lugar más seguro. Padre, te pedimos fervientemente que cuando otros observen cómo enfrentamos las tormentas de la vida, puedan discernir que no estamos solos, que hay un Dios todopoderoso que nos sostiene y nos da fuerzas en medio de la tempestad. Gracias, Señor, porque después de cada tormenta, invariablemente llega la calma. Después de la noche más oscura, siempre despunta un nuevo amanecer, y después de cada prueba, tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunda nuestros corazones. Señor, tú conoces esas tormentas que nos toman por sorpresa, irrumpiendo cuando todo parecía tranquilo y de repente los vientos cambian drásticamente. Tú conoces esa llamada inesperada que lo transforma todo en un instante, o el momento de llegar a casa y descubrir que nada es como lo habíamos dejado. Padre, tú sabes lo que se siente cuando las olas son tan inmensamente altas que nos impiden ver más allá de ellas, cuando el problema que tenemos enfrente es tan abrumador que bloquea nuestra visión de todo lo demás, incluso de ti. Reconocemos, Señor, que existen tormentas que provienen del exterior, de las circunstancias que nos rodean, y tormentas que nacen y se gestan en nuestro interior. Los miedos que nos asaltan en la madrugada, las preocupaciones que nos roban el sueño, los pensamientos que giran y giran sin cesar en nuestra mente, atrapándonos en un ciclo de angustia. Tú entiendes, Padre, lo que significa estar en medio de la tormenta y sentir que no sabemos nadar, cuando nuestras fuerzas se agotan por completo y no encontramos la manera de mantenernos a flote, cuando gritamos pidiendo ayuda,
pero nuestra voz parece perderse en el rugido ensordecedor del viento. Señor, en la travesía de la vida, a menudo nos enfrentamos a tormentas que, contra toda expectativa, se prolongan más de lo que jamás hubiéramos imaginado. Pensamos ingenuamente que serán apenas una lluvia pasajera, una molestia momentánea, pero de repente, se transforman en huracanes devastadores que azotan sin piedad. Creemos firmemente que en unos pocos días todo habrá pasado y la calma regresará, pero los meses se suceden implacables y la tempestad persiste, inclemente. Padre, en esos momentos de profunda angustia, cuando la tormenta es tan intensa que nuestras palabras se disuelven en el aire y nos es imposible siquiera orar con un lenguaje articulado, ayúdanos a recordar la consoladora verdad de que tu Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que nuestro silencio más profundo, nuestros suspiros ahogados, lleguen a tus oídos como la oración más sentida y poderosa. Conoces, Señor, esas tormentas que nos hacen cuestionar cada cimiento de lo que creíamos saber, cuando aquello que considerábamos sólido se tambalea peligrosamente, y nuestros planes, cuidadosamente construidos, se desmoronan como castillos de arena ante las embestidas implacables de las olas? Tú comprendes, Padre, la desesperante sensación de sentirse completamente perdido en medio de la tormenta, sin saber hacia dónde dirigirnos porque el horizonte ha desaparecido por completo y todos nuestros puntos de referencia se han esfumado en la densa oscuridad. Señor, ayúdanos a recordar que tú no solo estás con nosotros en medio de la tormenta, sino que tú caminas sobre las aguas, desafiando la lógica y las leyes naturales. Lo que para nosotros representa un obstáculo insuperable, para ti es un camino. Lo que para nosotros es un peligro inminente, para ti es una gloriosa oportunidad de manifestar tu poder omnipotente. Padre, a veces nos invade el temor de que la tormenta nos cambie irreversiblemente, que salgamos de ella diferentes a como entramos, pero ayúdanos a confiar plenamente en que si tú permites que seamos transformados, será siempre para nuestro bien supremo y para tu mayor gloria. Reconocemos, Señor, que hay tormentas que son ineludibles, que vienen porque habitamos en un mundo caído y lleno de imperfección. Pero también sabemos con certeza que tú utilizas incluso las tormentas más feroces para nuestro crecimiento espiritual y para la manifestación de tu gloria. Tú sabes, Padre, lo que es encontrarse en medio de la tormenta y observar a otros en calma, preguntándonos con dolor por qué nosotros tenemos que pasar por tal sufrimiento. Ayúdanos a no comparar nuestras tormentas con la aparente calma de los demás, pues cada alma tiene su propio camino y sus propias pruebas. Señor, en medio de la furia de la tormenta, ayúdanos a no perder de vista tu inmutable bondad, a recordar que tu amor por nosotros no disminuye un ápice cuando aumentan las dificultades, y que tu fidelidad no depende del clima inestable de nuestras circunstancias. Padre, cuando otros, con genuina preocupación, nos interrogan sobre cómo podemos seguir creyendo en ti en medio de la tormenta, ayúdanos a responder con convicción que es precisamente la tormenta donde más te necesitamos y donde, paradójicamente, más te encontramos en tu poder y amor. Reconocemos, Señor, que a veces intentamos ser nuestro propio refugio, construimos murallas de orgullo ilusorio o nos escondemos en cuevas de aislamiento autoimpuesto, pensando que así nos protegeremos. Sin embargo, ningún refugio que nosotros mismos edifiquemos puede compararse con la seguridad y el consuelo que encontramos exclusivamente en ti. Gracias, Padre, porque no importa cuán furiosa sea la tormenta, tú eres infinitamente más fuerte. No importa cuán altas se eleven las olas, tú estás majestuosamente por encima de ellas. No importa cuán oscura se torne la noche, tú eres la luz eterna que nunca se apaga. Señor, cuando esta tormenta finalmente pase, te suplicamos que no olvidemos las valiosas lecciones que aprendimos en ella. Que recordemos vívidamente cómo fuiste nuestro refugio incondicional, y que nuestra profunda experiencia de tu fidelidad en medio de la adversidad nos prepare y capacite para ser un refugio de esperanza y fortaleza para otros cuando ellos atraviesen sus propias tormentas. Padre Santo, traemos a nuestra memoria a tus siervos fieles que mantuvieron la esperanza encendida en los momentos más oscuros, como Job, quien en medio de su sufrimiento incomprensible, declaró con una fe inquebrantable: aunque él me matare, en él esperaré. Traemos a nuestra memoria con profunda admiración la figura de Ana, quien, a pesar de los años de espera y la aridez de su vientre, jamás cejó en su oración ferviente y persistente por la bendición de un hijo. Su esperanza, cimentada en ti,
no resultó en vano, pues en tu perfecta voluntad le concediste a Samuel, quien se alzaría como un profeta insigne para tu pueblo, marcando un hito en la historia de Israel. Reflexionamos también en la inconmensurable fe de Abraham, quien creyó contra toda esperanza humana cuando su vejez y la esterilidad de Sara parecían anular cualquier promesa de descendencia. Sin embargo, su fe no fue objeto de vergüenza, porque Isaac nació en el tiempo perfecto, demostrando tu fidelidad absoluta a tus pactos. Nuestra mente se dirige a José, quien soportó años de injusto encarcelamiento por un crimen que no había cometido, pero su espíritu nunca perdió la fe inquebrantable de que tú tenías un propósito trascendente y mayor para su vida. Y así fue, pues tú lo elevaste para convertirse en el salvador de múltiples naciones en un tiempo de hambruna. Meditamos en la figura de Elías, quien, tras su gloriosa victoria en el Monte Carmelo, se encontró huyendo al desierto, abrumado por la soledad y el desaliento. Pero tú, oh Señor, no lo abandonaste en su desesperación, sino que le hablaste con dulzura en un susurro apacible, restaurando su alma y su propósito. Recordamos a la valiente Esther, quien, con una fe inquebrantable, arriesgó su propia vida por su pueblo, confiando en que si perecía, perecía, pero tú la utilizaste poderosamente para salvar a toda la nación judía de una aniquilación segura. Pensamos en Daniel, quien fue arrojado al foso de los leones por su inquebrantable fidelidad a ti. Su esperanza en tu protección divina fue gloriosamente recompensada cuando, de manera sobrenatural, cerraste la boca de los leones, preservando su vida. Asimismo, recordamos la determinación férrea de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, quienes, ante la amenaza de la muerte, prefirieron el horno de fuego ardiente antes que adorar la estatua del rey. Su esperanza radicaba en que tú podías librarlos, pero incluso si no lo hacías, su convicción era tal que jamás adorarían a otros dioses, demostrando una fe que va más allá de las circunstancias. Señor, elevamos nuestro pensamiento a Jesús en el huerto de Getsemaní, quien, en su agonía, sudó gotas de sangre, pero con una humildad y sumisión supremas, pronunció: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Su esperanza estaba firmemente anclada en el gozo eterno que le esperaba al cumplir tu propósito redentor. Meditamos en los apóstoles, quienes fueron azotados, encarcelados y perseguidos por causa de tu nombre, pero se regocijaron en el privilegio de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús, una muestra de alegría sobrenatural que desafía la lógica humana. Padre, tal como lo proclama con vigor Isaías 40 horas y 31 minutos, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pedimos que nos concedas esa misma perseverancia inquebrantable que poseyeron estos hombres y mujeres de fe. Anhelamos esa misma esperanza inamovible que los sostuvo en sus momentos más oscuros y desafiantes. Padre nuestro, el salmista, en un acto de fe profunda, declaró: «Aún he de alabarle». No dijo: «Cuando todo esté bien le alabaré», sino que, en medio de la sequedad espiritual, aún sin comprender plenamente el porqué de sus aflicciones, proclamó su intención de alabarte. Y así, incluso en nuestra propia sequedad, aún sin entender el plan completo, te alabamos, Señor. Recordamos con asombro lo que ocurrió en 2 Crónicas 20:22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Esto nos revela que la alabanza posee un poder inmenso y transformador. Padre, no es una fórmula mágica, sino que, cuando te alabamos, reconocemos tu grandeza y soberanía, y al mismo tiempo, nuestra insignificancia y dependencia de ti. Recordamos con admiración a Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, con sus pies encadenados, cantando himnos de adoración a medianoche. Su alabanza no dependía de las circunstancias adversas que los rodeaban, sino de su inquebrantable fe en ti, su Dios. Queridos hermanos y hermanas, al concluir este tiempo de reflexión profunda, donde hemos navegado por las aguas de la esperanza, la fidelidad y la alabanza, quiero dejarles con este mensaje final. Hemos recordado juntos que, en medio de la sequedad espiritual, las tormentas de la vida o la dolorosa espera, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es esa roca inquebrantable a la que podemos aferrarnos,
el refugio seguro donde nuestra alma encuentra paz. No importa cuán difíciles se pongan las cosas, cuán altas sean las olas que nos azotan, o cuán profunda sea la oscuridad, nuestra esperanza no reside en las circunstancias, sino en Él. Hemos visto a lo largo de este mensaje cómo hombres y mujeres de fe, desde Ana y Abraham hasta Job y los apóstoles, mantuvieron una esperanza inquebrantable y encontraron fuerza para alabar a Dios, no a pesar de sus dificultades, sino precisamente en medio de ellas. Sus vidas son un testimonio viviente de que la fidelidad de Dios nunca falla y que Él es bueno, fiel y amoroso, sin importar lo que estemos sintiendo o experimentando. La alabanza, incluso cuando es un sacrificio, nos saca de nuestros problemas y nos centra en la grandeza de quien nos sostiene. Así que, mientras continuamos en nuestro propio camino de fe, les invito a recordar cada día estas verdades poderosas. Que la memoria de la fidelidad de Dios en el pasado sea el ancla de nuestra esperanza presente y el combustible para nuestra fe en el futuro. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Únete a nuestra comunidad de fe. Si este mensaje ha tocado tu corazón y resuena con tu propia búsqueda de la presencia de Dios, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir compartiendo juntos estos momentos de reflexión, oración y aliento. Al suscribirte, nos ayudas a llegar a más personas que, como tú, anhelan ser renovadas y fortalecidas por la presencia divina cada mañana.